Frank Snowden, un profesor de historia de la medicina de la Universidad de Yale en Estados Unidos, expresa que las epidemias permiten entender la humanidad y tocan la fibra más íntima de nuestra naturaleza humana. Son como mirarse al espejo de la humanidad. Hay lados oscuros, lados brillantes, se nos plantean preguntas sobre la vida y la muerte, nuestra actitud frente a ellas, nos preguntamos sobre nuestra ética, sobre nuestra manera de mirarnos y de mirar al mundo. Esta es la gran epidemia de la globalización en un contexto de 8.000 millones de personas, megaciudades, una deforestación continua, una presión enorme sobre los animales que los obliga a migrar y cruzarse con humanos. Así es como comenzó el ébola en África. Hannah Arendt, una prestigiosa filósofa alemana, nos decía que la realidad tiene la desconcertante costumbre de enfrentarnos a lo inesperado. Este es un punto de inflexión en la historia de la humanidad, con características muy diferentes a lo que fue la gripe española, allá a principios del siglo XX, en plena Primera Guerra Mundial, que se calcula contagió a 1/3 de la población mundial, es decir, a más de 500 millones de personas, y donde murió mucha más gente que en la misma guerra mundial. Esta epidemia que recién comienza se expande en un mundo globalizado, interconectado, con límites geográficos pero no con fronteras, con altísima tecnología y sin embargo aún no se conocen algunas características del virus, efectos que tiene el virus y menos aún se ha dado con la vacuna que podría neutralizar y curar esta enfermedad. Esto se está llevando a cabo en muchos centros de investigación mundial, pero no sabemos cuándo será este hallazgo definitivo. Se requiere un cambio de conducta hacia el planeta y en la manera de compartirlo con las especies de seres vivos que también lo habitan. Tenemos la casa amenazada. Se hace necesario promover en esta etapa los cambios que hagan sostenible la vida. La definición que genialmente Einstein daba sobre la estupidez humana creo que nos cabe. Seguir haciendo las mismas cosas y esperar un resultado distinto. Esta conmoción y sus consecuencias, este parate del mundo, esta vida en confinamiento, podríamos decir, ha sido necesaria para lograr este estado reflexivo y pensante. Elizabeth Bishop, una prestigiosa poeta, decía que todos debemos experimentar alguna vez en la vida un periodo prolongado de soledad. Y hablaba de una soledad fértil, donde el individuo puede encontrar estados de transición. Vaya que tenemos soledades extendidas con este confinamiento. Este fenómeno de la pandemia pone de manifiesto dos tendencias que son del ser humano indudablemente: la soberbia y la imposición. ¿A qué nos referimos? Imponerse contra la naturaleza sin respeto alguno, la imposición por la fuerza, por la violencia o por las restricciones económicas de las naciones más poderosas hacia las más débiles o emergentes, que se hace evidente en esas políticas de explotación de recursos no renovables como el petróleo, el gas, la minería, la madera, el caucho y otros más sensibles como el uranio, el coltán, el litio, y con ello arrasando ríos, lagunas, bosques, poniendo en peligro la fauna, estableciendo lagunas en plenas cordilleras de los Andes, utilizando el agua de los glaciares, dejando tierra arrasada y nada que se pueda aprovechar, o poco, para esas naciones que son las propietarias de esos recursos naturales. Este modelo de sociedad, decimos, está en crisis. Y la pandemia lo puso una vez más de manifiesto. Es necesaria una mayor justicia social, no en el sentido político partidario que a veces se le da al término, sino en el sentido de una mayor equidad en la distribución de la riqueza,
con una visión más universal del hombre y sus derechos fundamentales. Habitamos las mismas tierras y debiéramos ser ecológicamente solidarios. Qué buena palabra. Pero no nos engañemos. Los países emergentes, los países africanos, América del Sur y algunos países asiáticos no contaminan como contaminan las naciones del primer mundo, especialmente Estados Unidos y China, que se rehusaron y se rehúsan permanentemente a firmar acuerdos o protocolos que tienden a la reducción de la emisión de gases que causan el efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono. Los argumentos estratégicos y políticos, pero nunca se allanan a esto. Este materialismo creciente, alentado por un consumismo también, diría yo, exacerbado, genera enormes brechas económicas entre las naciones ricas o del primer mundo y las naciones del subdesarrollo o del tercer mundo, ocasionando atraso en los pueblos, miserias y un acceso desigual a los bienes más elementales y oportunidades de desarrollo. Esto se ve claramente con los consejos que se están dando para no contagiarse, ¿no es cierto?, para evitar el contagio. Lávense las manos todas las veces que puedan y conserven la distancia social. Prácticamente esto es imposible. Imposible en las villas del Gran Buenos Aires, imposibles en las favelas de Río o de Nairobi o de Río de Janeiro, donde no hay agua potable para lavarse las manos, donde no hay ni agua para lavarse las manos, donde no existen las cloacas y donde la gente vive hacinada en casillas. ¿Cómo puede conservar la distancia social? ¿Cómo es de prever en este mundo globalizado lo que le pasa a la gente de Río o de México nos pasará a todos? Ahora sabemos que la salud comprende no solo el bienestar del ser humano, sino también depende de un equilibrio con el medio ambiente. Y cuando se vulnera este equilibrio, se da el principio de acción y reacción. Y el planeta, podríamos decir, reacciona como si fuera un organismo vivo. Nuestra salud de pronto está pendiente de la salud del otro, porque depende de la salud del otro, depende que el otro se cuide, que yo no me contagie. Cada uno está mirando lo que le está pasando al otro, cómo está viviendo el otro. Hay una mayor conciencia de la otredad, del otro, no del vecino, no del que vive en la esquina, sino también el que habita en otros países, porque los efectos de contagio del virus son impresionantes. O sea que la salud depende de un ámbito mucho más extenso. Debiera existir un equilibrio, decimos, entre los avances científicos, tecnológicos y el progreso ético y moral del hombre. Los bienes básicos y elementales para la vida debieran ser accesibles a todo ser humano, para tener oportunidades de desarrollarlos. Solo así es posible entender lo que llamamos desde la óptica espírita la evolución solidaria, como una condición natural e imprescindible para el progreso del ser encarnado y que hace más patente en este mundo globalizado, se hace más evidente. La evolución del ser humano en todas sus dimensiones, como expresamos, se da por sucesivas aproximaciones y con el aprendizaje de las experiencias de vida sucesivas que constituyen a la postre su acervo espiritual, sus tendencias, sus fortalezas y sus debilidades. Cuando este estado de superación moral de cada ser no es voluntaria, no es consciente, diríamos, entonces devienen estos procesos de conmoción y dolor que agitan al ser y lo llevan a otros estadios de mayor entrega y sensibilidad por el bien propio y por el del prójimo. Si analizamos el fenómeno bajo esta perspectiva de una cosmovisión del hombre en su trayectoria evolutiva, vemos necesario transitar estos espacios de aprendizaje para el espíritu. Cuando una sociedad está en crisis es porque el individuo está en crisis, evidente. Y frente a estos eventos extraordinarios, a estas calamidades, a estas trágicas cataclismos de la naturaleza o catástrofes, siempre
siempre han surgido nuevas formas de pensamiento y nuevas prioridades. La evolución de las sociedades se da a través de los individuos y de los grupos con ideologías vanguardistas de progreso social, científico y moral. Son ideas y acciones individuales que por afinidad de uno con otro, de un grupo con otro, se hacen colectivas y generan esos cambios de rumbo. Esto ha sido siempre así en la historia de la humanidad. Hasta aquí hemos llegado. ¿De qué forma? ¿A qué costo? ¿Es viable este planeta para la vida de los seres vivos con esta forma de vida? ¿No es tiempo de asumir conductas más respetables con el medio ambiente? ¿No es ya tiempo de intentar reducir estas enormes brechas económicas y sociales, esta concentración de la riqueza en unos pocos? Gran parte de la humanidad vive con el flagelo del hambre, el analfabetismo en pleno siglo XXI, la migración de seres, de familias enteras, por falta total de recursos para el desarrollo familiar, y lo que es más, a veces sufriendo enfermedades que se pudieran erradicar fácilmente con políticas sanitarias globales y con recursos asignados inteligentemente. Los recursos mismos del planeta son limitados y la ciencia está en busca siempre de energías renovables y de sistemas de desarrollo económico sustentables en el tiempo. Ahora bien, ¿cuántos individuos, cuántas personas tienen acceso a estas tecnologías? Saben ustedes que más de 300 millones de personas en África no tienen acceso al agua potable y que la malaria, por nombrar una de las enfermedades endémicas producidas por la picadura de un mosquito, es la tercera causa de mortalidad infantil en todo el mundo. Se estima que más de 800.000 personas mueren cada año víctimas de la malaria, produciéndose alrededor del 90% de estos fallecimientos en el continente africano, siendo la malaria prevenible y curable. Algunos estudios demostraron que cuando un niño duerme cada noche bajo una mosquitera tratada con un insecticida, la mortalidad se reduce hasta un 20%. Imagínense ustedes los cientos de miles de vidas que se pierden con una mínima inversión o una mínima cuidado para protegerse del mosquito que produce este fenómeno. Por otro lado, con respecto a esta pandemia, ¿qué hubiera pasado si la Organización Mundial de la Salud hubiese tenido un papel más relevante en esta crisis? Una acción global concreta contra las epidemias que se vienen anunciando ya hace varios años. ¿Qué hubiese pasado si se tomaban medidas sanitarias en conjunto, con datos confiables, intercambio de información y material y personal capacitado? Una vez más, primaron los intereses políticos y estratégicos, la ocultación del problema, la falta de asesoramiento confiable, el egoísmo de muchos líderes y que tomaron decisiones arbitrarias, mezquinas, carentes de sentido común, con un trágico saldo de miles de víctimas en todo el mundo. Esta crisis plantea un desafío cognitivo, una nueva estrategia de conocimientos. ¿Seremos capaces de aprender de esta experiencia? Este vacío de la incertidumbre busca la sustentación de algo nuevo para superar con optimismo esta angustia existencial. Los cambios no deben ser transitorios por la emergencia, sino que tienen que ser sustanciales. Este fenómeno de la pandemia y esta incertidumbre nos hicieron tomar conciencia de varias cosas que paso a enumerar rápidamente. En primer lugar, la vulnerabilidad del ser humano. El tejido de la vida cotidiana ya ha cambiado, no es el mismo. No vivimos como antes, ni vamos a vivir como antes. Las rutinas han cambiado a la fuerza y tal vez seguirán por algún tiempo más. En todas partes existe este sentimiento de fragilidad. Fragilidad biológica y ontológica. La fragilidad biológica, ¿por qué? Porque un solo virus
puede matarnos en la mejor sala de cuidados intensivos de la mejor clínica del mundo, lejos de una íntima despedida, lejos de la muerte que uno quisiera tener, ¿no es cierto?, cerca de sus familiares. Esto es así. Y una fragilidad ontológica, porque hay una sensación de inestabilidad, de miedo, de ansiedad, de incerteza, que afectan a todas las sociedades. El virus está saboteando toda la libertad, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros trabajos, nuestros sueños. Es una crisis del ser por efecto del virus, por eso hablamos de fragilidad ontológica. Las imágenes de la televisión, de los noticieros, muestran la ausencia humana de diferentes maneras. Los animales recuperando los espacios que han sido esquilmados por los hombres, por la humanidad. Entonces empezamos a ver a los cisnes otra vez en Venecia, empezamos a ver a los ciervos en las calles del Japón, aparecen los leopardos siberianos en las estepas, en las cordilleras rusas, los carpinchos empiezan a pastar alegremente en riberas del delta del Paraná, las aguas son más transparentes en Cartagena de Indias, y nunca se vieron cielos tan prístinos, tan claros como en México, Santiago de Chile o París. También tomamos conciencia del valor del trabajo. Cuando la desocupación llega a límites tan altos, se torna un flagelo y ocasiona miseria, ocasiona marginalidad y exclusión social. Es inaceptable privar y no promover políticas que generen trabajo genuino y no un asistencialismo permanente. El valor de nuestra capacidad de lucha se pone de manifiesto con esta pandemia, ante la adversidad. El valor de nuestra capacidad de adaptación a estas condiciones que nos impone la pandemia y la resiliencia, la capacidad de afrontar la adversidad y de salir fortalecido de la misma. Estas son fortalezas que tiene el ser humano y que pone de manifiesto con esta pandemia. El rol de la educación como un valor fundamental en la formación del ser humano. Y pensamos no solo en la instrucción, sino también en la educación moral y cívica, que es aquilatar hábitos y conductas de convivencia y de respeto al prójimo en momentos en que la propia vida está en juego. El valor de la solidaridad como un elemento ético y moral que moviliza a las personas para atender y ocuparse del prójimo. Ser solidario es pertenecer a un conjunto insólido, como se decía en latín, es decir, para el todo. Un cuerpo sólido es aquel cuyas partes están enlazadas entre sí. La solidaridad es comunidad de intereses y de destinos, es pertenecer a un mismo conjunto y compartir también una historia común. Hubo y hay iniciativas solidarias en todo el mundo, en las instituciones, en las personas, en grupos de trabajo. Se ha conformado una red solidaria enorme de personas que dedican su esfuerzo, su tiempo y su dinero a satisfacer necesidades básicas, alimenticias y también de salud. Y podemos hablar también de la generosidad, que es un paso más. Ya no se trata de dar a cada uno lo suyo, como decía Baruch Spinoza a propósito de la justicia, sino de regalarle al otro lo que no es suyo, lo que le falta, lo que tú tienes. Ya esto es más difícil de lograr, pero es la virtud que se opone al egoísmo. El amor es la meta, la generosidad es el camino, decía el filósofo holandés Spinoza. Esto también pone de manifiesto una valoración de todos los seres que día a día exponen su tiempo y su vida para salvar a otras o atenuar el sufrimiento de las enfermedades. Es el personal médico y sanitario, las enfermeras, los choferes de ambulancia, el personal de hospitales y clínicas en todo el mundo que exponiendo sus vidas porque están en la primera trinchera, en la primera línea, cara a cara con el virus, con un peligro enorme de contagio, a veces sin los materiales adecuados de protección y salvando vidas. Ha habido miles de víctimas entre este personal sanitario y eso debiera ser un reconocimiento
solidarios a todas esas familias que han perdido a sus seres queridos. Y sin embargo, hemos visto también cómo se ha tratado de segregar ese personal que trabaja en los hospitales o clínicas de los vecindarios, de los edificios por temor al contagio. Una actitud totalmente inentendible. Otro factor que pone de manifiesto esta crisis es la valoración de la familia como un espacio de contención en este aislamiento forzado con los que compartimos este espacio y con los que están lejos y estamos conectados con las redes sociales y con el sentimiento. Y también una valoración hacia la libertad. Se ha perdido la soberanía sobre el tiempo. No somos dueños de muchas decisiones, ni de nuestro tiempo. Este confinamiento es duro, es dramático para muchas personas o familias que viven en espacios reducidos, sin contacto con el verde, sin contacto con el sol. Es estar privado de muchas libertades, lo que nos hace valorar los simples hechos de caminar por la calle, tomar un café con un amigo, abrazar a un amigo, sentarse a conversar, tener cierta intimidad, acortar las distancias. ¿Nos será dado esto en algún momento? Mucho depende, o todo depende, de nosotros mismos y de la promoción a un cambio de lo individual y de lo social. Una actitud profunda de cambio de paradigma y una planificación responsable de vida.